Muy bienvenido a la sección de estudios bíblicos de la Iglesia Betania de Guadalajara, en España. Esperamos que este vídeo sea de bendición para ti. Estamos en el estudio bíblico de 5 doctrinas o puntos, como quieras interpretarlo, que Dios ha dejado en las Escrituras para la identificación de la Iglesia. Esperamos que te sea de bendición y si te gusta el vídeo, lo sacas partido de él, nos puedas dar un like a través de esa campanita que hay en YouTube y también te suscribas al canal y de esta manera podemos seguir compartiendo contigo los vídeos que subamos al canal, predicaciones, comentarios, reflexiones, estudios, cultos en directo, en fin, todo aquello que estamos haciendo de momento y que esperamos seguir haciéndolo con tu ayuda. Bien, estamos en el estudio de los 5 puntos fundamentales y vamos a ir al punto número 4, vídeo 5, donde vamos a impartir el punto de la identificación con Cristo, nuestra identificación con Dios o con Cristo a través de los textos bíblicos que nos llevan a ello. Espero que sea de bendición. Te dejo con la intro, unos segunditos de música y empezamos con el curso propiamente dicho. Bendiciones y nos vemos en unos instantes. Muy bien, pues aquí estamos ya con las diapositivas pendientes que vamos a usar y vamos a hablar de este punto número 3, la identificación con Dios. Este es el vídeo que vamos a impartir y el estudio que vamos a impartir en esta clase. Nuestra identificación con Cristo. El bautismo en agua. La Biblia nos deja claro que creemos que es más que un símbolo. Creemos que por fe tiene un poder limpiador en sí mismo y que es un medio de identificación con la persona del Señor en su muerte y en su resurrección. Romanos 6, capítulo 3, versículo 4. Nos dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Por lo tanto, el bautismo en agua, que es un elemento identificativo con la muerte de Cristo o con la muerte del pecado, es un elemento identificativo que todos los creyentes están obligados a hacer si les es posible. Sabemos que el bautismo no es en sí mismo salvador, porque aquel ladrón que murió en la cruz no pudo ser bautizado. Sin embargo, su bautismo de muerte, el morir ahí en la cruz, reconocer a Jesús como Señor y Salvador, reconocer que es Dios, que es el Mesías, ya le produjo la salvación. Por lo tanto, pero de aquellos que estamos en vida, que podemos tener la opción de hacerlo, tenemos que entender que el bautismo en agua es un sacramento, es una petición de Jesús explícita para los discípulos y todos aquellos que se convierten. El bautismo en agua produce el quebrantamiento, que es el primer elemento de la identificación desde el primer lugar por Pablo, deseado en primer lugar por Pablo. En Filipenses capítulo 3, versículo 10 nos dice: a fin de conocerle en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él
en su muerte y proclamado por Pedro también en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, el bautismo en agua ese es un mandamiento, no es opcional, es algo que debemos hacer porque está explícitamente ordenado por Jesús. No obstante, si no fuera posible, porque la muerte nos alcanzará antes, no significa que no somos salvos, sino por el contrario, la obediencia del bautismo requiere y nos identifica precisamente con esa muerte de Cristo en la cruz y también con su resurrección, porque entramos en agua y salimos de ella purificados nuestros pecados, conforme nos dice la palabra, porque previamente hemos tenido un acto de arrepentimiento que es en realidad lo que hace que la vida de Cristo pueda entrar en nosotros. Por lo tanto, este elemento identificativo lo tenemos que tener en cuenta para identificarnos con Dios, para identificarnos con Cristo. Tenemos que procurar el bautismo en agua que nos ha sido ordenado explícitamente, como hemos visto en estos textos que hemos compartido. En el bautismo en agua lo encontramos en los evangelios, establecido por el Señor Jesús, cuando pone como indispensable llevar la cruz cada día y seguirle. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, nosotros andemos en vida nueva. Y esta enseñanza está anunciada en Isaías, en el capítulo 53, versículo 3, que dice que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. En resumen, diremos que la identificación con Cristo comienza con el quebranto, que es lo que tipifica el bautismo en agua. El hecho de sentirnos, de aceptar nuestra muerte natural, espiritual, para poder ser resucitados con Cristo. Comienza con el quebranto, decimos, hasta llegar a ser experimentado en ese quebranto. Es un quebranto diario, como Jesús lo fue. Un creyente que no es quebrantado es un creyente insensible, alguien que no tiene experiencias, alguien que no puede hablar prácticamente de nada, porque Jesús sufrió y padeció todo aquello que debía sufrir y padecer, como dice Isaías, para que nosotros andemos en vida nueva. Por lo tanto, el creyente tiene que tener experiencias de quebranto, que son lo que identifica nuestra muerte en el bautismo en agua, y que lo hacemos en una vez como un símbolo, pero es algo que debe ocurrir de continuo en nuestra vida, experiencias de quebranto que nos dan el crecimiento correcto, así como Jesús fue experimentado en quebranto sin tener que serlo, pero para ser precisamente nuestra guía, nuestro ejemplo, tuvo que ser quebrantado en múltiples veces y en una especialmente de forma absoluta, que fue en esa cruz donde nosotros hemos recibido vida. Para ser sensibles en la presencia de Dios es necesario tener quebranto de corazón. Entendamos que esto es absolutamente necesario. Sin llevar la cruz cada día no se puede llegar a conocer el dolor de la muerte de Cristo. Hay muchos creyentes hoy en día, bautizados, practicantes, asistentes a la iglesia, que no han sentido el dolor del pecado, que no han tenido un arrepentimiento absolutamente genuino, que no sufren, que no padecen, que tienen muy buena vida. Y esto nosotros debemos entender que no es llevar la cruz, y si no llevamos la cruz, no podremos identificarnos, que es lo que pretende el bautismo en agua, no podemos identificarnos con la muerte de Cristo, con el sufrimiento de Cristo, con el dolor de Cristo, para procurar en nosotros una salvación tan grande. Por eso debemos de aceptar los tratos de Dios, de manera que podamos así probar en propia carne y de una manera muy ínfima, muy pequeña, el dolor que Cristo pudo sufrir en la cruz. Sin dolor no podemos amar al prójimo como Dios lo ama. Y por otro lado, el quebrantamiento de corazón nos hace sensibles
también al pecado para huir de él. No para estar con él, sino para huir de él. Porque el quebranto produce sensibilidad en los seres humanos. El mismo bautismo en agua es el que trae consigo el elemento de la nueva vida en la resurrección. En primer lugar, al entrar en las aguas representa el llevar esa cruz, el aceptar la muerte con Cristo, y el salir de ellas es aceptar la resurrección. Por lo tanto, ese mismo elemento, el bautismo en agua, es el que trae consigo el elemento de la nueva vida de resurrección, que es de ser identificado con Cristo en su estado de exaltación. Es decir, la salida del agua es una manifestación simbólica de nuestra nueva vida en Cristo, en su exaltación. Si sufrimos con Cristo, nos dice 2 Timoteo 12:2, si sufrimos también reinaremos con Él. Si participamos de sus aflicciones en el presente, no es de comparar con la gloria venidera que ha de ser manifestada, según también nos dice Romanos capítulo 8, versículo 18. En definitiva, el bautismo en agua es un elemento que por fe se convierte en un deseo de morir con Cristo y en una resurrección que nos glorifica con Cristo y nos da, como dice aquí, una exaltación para poder reinar con Él en el futuro. Y las aflicciones del tiempo presente, como dice Romanos, no son comparables con la gloria venidera que ha de ser manifestada en aquellos que creen en el Señor Jesús. Sigamos adelante y pasaremos al segundo elemento de identificación con Dios o con Cristo, que es el motivo por el cual estamos haciendo este estudio. El bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Entendemos desde la Iglesia Betania Guadalajara que este Espíritu Santo y fuego, que este bautismo Espíritu Santo y fuego es un solo bautismo, anunciado por Juan Bautista en Lucas capítulo 3 versículo 16, cuando respondiendo Juan, diciendo a todos los presentes, dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y también por el mismo Señor, en el momento de ascender al cielo, les dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es una experiencia indispensable para la identificación con Cristo en su poder. Sin este bautismo no se pueden obrar maravillas por medio de nosotros. Hemos hecho otro estudio que hemos hablado de la vida en el Espíritu y hemos hablado del bautismo en el Espíritu Santo. En este caso diremos que es un elemento identificativo imprescindible. Jesús no dio opción, le dijo a sus discípulos, ellos fueron bautizados en agua, por Juan o por él, o por los discípulos de Jesús, a todos aquellos discípulos. Pero todos estos fueron ordenados para esperar en el aposento alto y recibir el poder de lo alto, y recibir ese bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, es un elemento imprescindible, no es opcional, es realmente un elemento identificativo con Cristo y con su poder. Podemos decir que si no tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, podemos ser creyentes como lo era Apolos, que era un predicador ferviente de la palabra, pero que estaba carente del Espíritu Santo, y cuando Aquila y Priscila lo recibieron, allá en los Hechos de los Apóstoles nos narra esto, le dijeron: es necesario que recibas el bautismo en el Espíritu Santo. Pusieron las manos sobre él y fue investido de poder de lo alto, porque el bautismo en el Espíritu Santo es justamente la capacidad de poder vencer los diferentes adversidades que encontraremos en el camino, predicando el Evangelio y mostrando la vida de Cristo. Por lo tanto, recordamos que este bautismo en el Espíritu Santo es imprescindible, al igual que el bautismo en agua. Son ordenanzas de Cristo y que los creyentes debemos recibir para no estar exentos del poder que nos dará la victoria definitiva sobre el pecado, sobre la muerte.
Seguimos, de paso apuntamos que ir unido el bautismo del Espíritu Santo con el fuego no da lugar a que se reciba sin hablar en lenguas. Bien, este es un punto controversial. La palabra de Dios nos dice que todos aquellos que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo hablaron en lenguas. Y aquí no vamos a entrar en polémica porque está hecho en otro estudio, en otras lenguas. No hablemos de si son idiomas o lenguas angelicales. El asunto es que aquellos que reciben el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés hablaron en lenguas, y también los que lo recibieron a posterior hablaron en lenguas. Nosotros nos referimos evidentemente a las historias bíblicas que están en los Hechos. No decimos que esto era una cosa de los primeros cristianos y que fue durante un tiempo, pero que una vez escrita la palabra de Dios ya no es necesario. Nosotros no tenemos esa referencia en la Biblia. Por lo tanto, decimos que recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego lleva implícito recibir también el don de lenguas, aun cuando sea para ese momento, para ese instante. Quizás después no tengamos el don continuo, pero sí que es una manifestación de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. En Hechos 2, cuando descendió el Espíritu Santo, también descendieron lenguas como de fuego, para que se cumpliese lo profetizado por Juan el Bautista. Y además las lenguas son elemento de poder purificador que edifica nuestra vida individual. Esto es lo que vemos en las Escrituras y esto es lo que compartimos con todos ustedes. Primera de Corintios 14:4. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Ellas son indispensables para que los milagros de Dios, para que los milagros que Dios haga por medio del creyente puedan atribuirse al poder de Dios y no a las habilidades de los hombres. No queremos polemizar, como hemos dicho, hemos hecho ya un estudio de esto, con los que dicen que el bautismo del Espíritu Santo se puede recibir sin las lenguas, pero creemos que se deben considerar las lenguas en el bautismo de fuego, que entendemos que es un solo bautismo, Espíritu Santo y fuego. Y por lo tanto, así es como se manifiestan las Escrituras, y como vemos que todos aquellos que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, al final acabaron hablando en otras lenguas. Pasemos al tercer elemento que nos identifica con Dios, la cena del Señor, la Santa Cena. En el capítulo 6 de Juan tenemos la explicación más elocuente de lo que es la cena del Señor. Es el comer la carne y beber la sangre de Cristo, y creemos que en la permanencia del pan y del vino en la consumación del acto sacramental, pero entendemos que por la acción de la fe estamos comiendo la carne de Cristo y bebiendo su sangre, porque las palabras que el Señor Jesús habla en este capítulo son espíritu y son vida. Comentamos, entendemos que así como el bautismo en agua no es un elemento imprescindible para la salvación, sin embargo, tampoco sí que es un símbolo, pero por la fe se convierte en algo más que un símbolo. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando vamos a bautizarnos al río, junto con nosotros se mete en el río otro tipo de personas que no están ejerciendo fe en las palabras de creer en el Señor Jesús. Cuando nosotros bautizamos a alguien con la confesión de que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios y su Salvador, por la fe que la persona dispone en ese sacramento, entendemos que se produce, en este caso en la cena del Señor, se produce que comemos carne y bebemos la sangre de Cristo. Espiritualmente hablando, evidentemente, no literalmente, pero espiritualmente hablando, la fe convierte la participación en la cena en digna o indigna si la hacemos sin fe. En digna o indigna si la hacemos con fe o la hacemos sin fe. Que esa es la diferencia de los que participamos en la mesa, que en algunos casos van absolutamente por liturgia, por ritual, y en otros casos van precisamente por actos de fe, que se convierten en efectivos en la vida de los creyentes. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Comentamos que comer su carne y beber su sangre no es participar de un acto litúrgico, simplemente,
sino que Cristo lo recomienda para poder tener plena identificación con Él. Es decir, cuando Jesús dice, esta es mi carne, al partir el pan, esta es mi sangre, al beber el vino, Él le dice a sus discípulos un nuevo mandamiento, les dice, cada vez que lo hagáis, hacedlo en memoria de mí. Es decir, este sacramento nos identifica justamente con esa Pascua que Jesús estableció en el nuevo pacto. Tanto la cena del Señor como el bautismo son administrados por la Iglesia, pero el poder participar de ambos sacramentos es de particular privacidad. Privacidad del que participa y de la soberanía de Dios que invita a hacerlo. Es decir, en la mesa del Señor invita al Señor y cada uno tiene que ser responsable de sentirse invitado o no a esa participación en la mesa del Señor. Pero la Santa Cena la imparte la Iglesia, y la Iglesia es cualquiera de aquellos cristianos creyentes que han recibido a Cristo en sus vidas. Seguimos con la santificación y la santidad. Es otro de los elementos de identificación de nuestras vidas con Cristo. La santificación y la santidad es el camino, la santificación es el camino que conduce a la santidad, y ambas perfecciones, santificación y santidad, pertenecen a la identificación que debemos tener con el Señor Jesucristo. La identificación que, siendo un camino, es un proceso por el cual, de una manera inexplicable, también pasó el Señor Jesús siendo perfecto, santo y todopoderoso. Es decir, Jesús, que era santo, pasó por el proceso de santificación a través de su experimentación de los quebrantos. Como dice la palabra en Isaías, varón experimentado en quebrantos. No debía ser quebrantado, puesto que era santo. Sin embargo, para que su vida tuviera el efecto espejo para nosotros, Él pasó todo el proceso, incluido el de santificación, de forma que nosotros no podemos comprender, pero que así fue. Las Escrituras nos dicen en Hebreos capítulo 2, 10 y 5, 9, que fue perfeccionado por aflicciones y por padecimientos. Esto quiere decir que pasó ese proceso que nosotros tenemos que pasar en nuestra identificación con el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y seguimos, porque convenía, dice la palabra, que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí nos está refiriendo que justamente Jesús, que no tenía por qué, sin embargo pasó por ese proceso de santificación que lo llevó a la plenitud, a la sanidad plena o a la santidad plena en su proceso aquí en la tierra. Sin embargo, debemos tomar nota de que ese perfeccionamiento que Jesús sufrió o padeció no incluía el desalojo del pecado, ya que Él nació sin pecado, pues ha sido concebido incluso sin pecado, y por lo tanto no había pecados en Él. Sin embargo, pasa por el proceso con el propósito de que nosotros tengamos una referencia correcta de nuestra identificación con Jesús en los procesos que nosotros sí vamos a padecer de santificación para alcanzar esa plenitud de santidad para el día del Señor. El perfeccionamiento consistía en ir manifestando día a día sus virtudes y su gloria, y en eso va a pertenecer también nuestro perfeccionamiento, en ir manifestando día a día nuestro proceso de perfeccionamiento para la gloria de Dios en este caso. Todo esto lo vemos bien en la lectura detenida de Colosenses 3. Ahí nos dice: si bien pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde se nos exhorta a terminar con la terrenal, que es el pecado,
que inexplicablemente todavía mora en nosotros, por no haber tomado una actitud de fe acerca de que hemos sido nacidos a la justicia y no al pecado. Es decir, no somos capaces de tomar una actitud de fe suficiente para que eso se produzca en nosotros de forma instantánea, y a causa de esto sufrimos un proceso de santificación que nos va a llevar a ser conscientes de que hemos sido justificados y nacidos a la justicia y no al pecado, y por lo tanto llegará el momento donde dejaremos de pecar, y si no es aquí, será en el momento de nuestra redención total. El triunfo sobre el pecado consiste en creer firmemente en 1 de Juan 3:9, donde se dice que el que ha nacido de Dios no puede pecar. Estos son datos curiosos de controversia en las charlas de los creyentes. Pues por otro lado dice que si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo, pero sin embargo aquí nos dice que el que ha nacido de Dios no puede pecar. Y si nos dice que no puede pecar es porque parece ser que es posible. Y si Jesús le dijo a aquella mujer adúltera, vete y no peques más, no sea que te venga otra cosa peor, no peques más es porque es posible. Que no somos capaces, pues bueno, eso es otra historia, pero que se nos incita, se nos exhorta a no pecar, significa que de alguna manera debería ser posible no pecar. Digo, estos temas son de controversia, como no queremos tener controversia con nadie, simplemente decimos lo que nos dice Juan 3:9, 1 de Juan 3:9, el nacido de nuevo no puede pecar. Bueno, pues ahí quedó. Por lo tanto, quien quiera discutir, que discuta con la palabra. Seguimos en Colosenses 3. Se delimita bien lo que es la parte negativa de la santificación, triunfando sobre el pecado, y lo que es la parte positiva, donde se nos dice que nos vistamos con las virtudes de Jesús, que incluye una forma preponderante, el amor, que incluye de una forma preponderante que nos vistamos de ese vínculo del amor. Y sobre todas estas cosas nos dice la palabra concretamente, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, versículo 14, de donde deducimos que santidad y amor van juntas. Santidad y amor van juntas, y no es posible ser santo y no amar. Y es muy probable que siendo hombres y mujeres que somos capaces de amar a nuestros semejantes, y si amamos incluso a nuestros enemigos, evidentemente es porque hemos alcanzado esa santidad que nos reclama el Señor por su palabra. Y cuando la Biblia dice, sed santo porque yo soy santo, 1 de Pedro 1:16, quiere decir no solamente que dejemos de pecar, sino que obremos las obras que Dios ha preparado para nosotros de antemano. Y son obras que Dios ha cubierto con su manto de amor. Obras de Dios son amores. Por lo tanto, hasta aquí vamos a terminar con este punto 3, que es nuestra identificación con Cristo, nuestra identificación con Dios. Y en el próximo vídeo vamos a hacer el punto 4 de otra de las fundamentos de nuestra identidad como iglesia, que son las relaciones fraternales, que es esta diapositiva que les dejo la imagen, que será con la que comencemos el siguiente vídeo para continuar este curso de los 5 puntos que Dios ha dado en las Escrituras para la identidad de la Iglesia. Sin nada más, aquí os dejo. Una vez más les pido a todos aquellos que vean nuestros vídeos que de alguna manera nos den un like, nos den un toque en la campanita y se suscriban para que podamos seguir emitiendo estos vídeos, tal como dijimos al principio. Entre tanto que editamos el nuevo vídeo, les saludamos, les bendecimos desde esta plataforma de la Iglesia Cristiana Evangélica Betania de Guadalajara, España.
Bendiciones.